Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por venir. Hoy un día señalado. La verdad que en el calendario hay muchas fechas importantes, pero la de hoy también nos llega y nos toca, como no, pues el corazón y todos los planteamientos que tenemos, ¿no? Porque, como sabéis, es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de las Mujeres. Además, también hoy es pleno municipal, hay pleno en el ayuntamiento, pero bueno, por disponibilidad de salas no podíamos poner la charla en otro momento, en otra fecha, y bueno, pues nosotros también, que organizamos las cosas con bastante antelación, pues tuvimos que seguir adelante, ¿no? Por la disponibilidad de la sala. Como digo, gracias por venir. Llevamos unas charlas, de todas las charlas que estamos haciendo últimamente, que yo suelo empezar con el mismo planteamiento, es decir, es un tema importante. Me cuesta decir qué tema de los que tocamos no es importante, pero en este caso el arbolado, las zonas verdes en las ciudades, el cambio climático, ¿verdad?, que estuvimos tratando la semana pasada, pues son dos temas cruciales, importantísimos, ¿no? Tenemos que luchar contra el cambio climático, tenemos que adaptar nuestras ciudades al cambio climático. Además del cambio climático, la pérdida de biodiversidad es otro de los grandes problemas que tenemos y que muchas veces se deja apartado, o los grandes poderes dejan apartados. Nos dicen que hay que hacer una urgente transición energética, ¿no? Y se deja al margen la biodiversidad, la pérdida de biodiversidad. Hablo de biodiversidad porque también los árboles y las zonas verdes en las ciudades son muy importantes para el mantenimiento de la biodiversidad en los espacios urbanos. No solamente para favorecer esa biodiversidad, sino también para favorecer nuestros propios intereses. Los árboles, las zonas verdes nos aportan salud, absorben contaminantes y mejoran nuestra salud, no solamente física, también emocional y mental, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hacer una charla sobre arbolado. Ya empezamos hablando con Miquel Baztán, también otro referente, hace unos meses, y queríamos aterrizar un poco en la realidad de Tudela, porque además estábamos viendo que hay como un clamor popular en defensa de las zonas verdes, en defensa de los árboles. Nosotros, como Ecologistas en Acción, como Landazuría, hemos defendido siempre los árboles, las zonas verdes, pero más allá de todo eso, también hemos visto en la necesidad de que Tudela se pueda dotar de un plan de arbolado. Un plan de arbolado que tenga en cuenta que un árbol es un ser vivo que va a ir creciendo y que va a ir desarrollando sus raíces, su tronco y sus copas, y su copa, ¿no? Entonces, eso, un plan de arbolado lo debe contemplar pues a 25, 30 años vista que pueda tener el desarrollo, la vida de ese árbol. Y eso es algo de lo que nos va a hablar Javier. Pues a lo mejor el cortoplacismo de los mandatos municipales, de la política, pues no lo contempla. Los políticos viven para 4 años y un árbol pues puede llegar a vivir 30, 35. Y eso es incompatible, ¿no? Muchas veces. Lamentablemente los árboles ocupan muy poco espacio en las ciudades y también en las políticas y presupuestos municipales. Para hablar de arbolado y de gestión de arbolado y de los árboles de Tudela como un ejemplo, tenemos, pues yo creo que a una de las personas que más sabe de los árboles de Tudela, que es Javier Nayas. Él es técnico ingeniero técnico en jardinería y es el jefe actual de los servicios contratados del Ayuntamiento de Jardinería. Entonces, pues os dejo con él. Luego tendremos un turno pues para unas preguntitas desde el público, lo que le queráis comentar. Y nada, Javier, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por tu disponibilidad, es muy valiente el paso que estás dando. Y bueno, pues no se trata más que de eso, desde un punto de vista técnico, que nos puedas aportar un poco de luz
en toda esta sombra que vemos que también nos falta, o sea, la sombra de los árboles. Así que, nada, gracias, Javier. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien por la parte de atrás? Vale. Desde mi primer informe de asesoramiento técnico a los responsables municipales del Ayuntamiento de Tudela en noviembre del año 1986 a día de hoy, hemos tomado un poquito de nota de unas cuantas cosas que convendría igual tener en cuenta a la hora del tema que hoy nos aborda: la gestión de arbolado público urbano. Son 4 palabras que vamos a ir viendo y comentando poco a poco cada una de ellas. Empezaremos por la más importante, que es el arbolado. Todos sabemos desde que estudiábamos en primaria que las plantas son unos seres vivos que gracias a ellos podemos respirar. Nosotros consumimos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Y las plantas tienen algo maravilloso, que es la fotosíntesis, que justamente es lo contrario. Ese dióxido de carbono nos lo van a ir transformando en oxígeno, y simplemente con un poquito de agua y un poquito de sol. La cosa más sencilla y económica. Dentro de esta fotosíntesis y de las plantas, los árboles son las plantas superiores. Ya grandes copas, troncos bien formados, raíces más o menos profundas. Tenemos savia bruta, savia elaborada. Todos estos conceptos os suenan de cuando íbamos a primaria a la escuela, y todos estamos de acuerdo en la importancia que tiene la fotosíntesis. En la naturaleza es muy sencillo. Los grandes bosques, los árboles, prácticamente es un tema autóctono, se hacen solos, no es necesario mantenimiento, todo esto siempre entre comillas. Pero el problema viene cuando este árbol lo llevamos al entorno urbano, que es la siguiente palabra del tema de hoy. Este entorno urbano. En el entorno urbano, si vemos un poquito la imagen, la parte del medio natural, tenemos una planta mucho mayor, unas raíces más profundas. Tenemos problemas en el medio urbano con las radiaciones solares. Tenemos problemas con las corrientes de aire y el viento que canalizan las calles, temperaturas más elevadas, una evapotranspiración mucho más intensa, mayor presencia de contaminantes, una gran competencia por el espacio. Y en la parte del suelo, pues tenemos que es mucho más impermeable, que se dispone de mucha menos agua, menos volumen para las raíces, muy poca materia orgánica, suelos generalmente después de las obras desestructurados y muy compactados, y con unos bajos niveles de oxígeno. Esto es lo que se encuentra el árbol cuando lo ponemos dentro del casco urbano. El ciclo de un árbol en el casco urbano empezaría que viene de un vivero, que de aquí lo plantamos en un alcorque, puede ser en una nueva obra o en una reposición, que durante los primeros años va a tener un mantenimiento intenso en cuanto a abonos, riegos y formación. Luego pasa a un estado adulto, llegará a la parte de la senescencia, ya el árbol empieza a plantear problemas de seguridad. Digamos que lo que antes se llamaba vida ornamental ha terminado, y los criterios simplemente son que el árbol está muerto o casi muerto, que lo vamos a talar y últimamente lo vamos a triturar, convertir en mulch, convertir en compost
y volver a iniciar el ciclo para volver a plantar el árbol. Este sería el ciclo de un árbol dentro del entorno urbano. En el entorno urbano el árbol está sometido, no es su entorno natural, y se nos ocurren ideas como las que veis en las imágenes, de colgar, de atarle cosas. Incluso podemos ver un poema de Antonio Machado dedicado al olmo, que ha sido taladrado con 2 tirafondos de métrica 6 por 100 y puesto bien firme para que todos leamos lo bonito que es el árbol según Machado. Vemos toldos atados también a los árboles. Vamos viendo obras en las que, por supuesto, el árbol es un obstáculo al que ni siquiera se tiene el detalle de proteger, al menos en el diminuto alcorque en el que lo estamos cultivando. Incluso, ¿por qué no?, una tubería de gas que la pasamos por debajo del alcorque, no pasa absolutamente nada. Si el día de mañana luego hay que cambiar ese árbol y metemos un aullador, pues nos reímos todos y empieza a salir gas. Atamos, descortezamos, asfaltamos, ponemos carteles de las administraciones públicas colgados. Todo viene bien. No distinguimos lo que es un poste de lo que es el tronco de un árbol. En muchas de las urbanizaciones no se tiene en cuenta a la hora de situar los aparcamientos y de situar los alcorques, y tenemos lo que vemos en las imágenes. En obras de reparaciones de calles se nos ha ido la hormigonera, no hemos sido capaces ni siquiera de poner 3 tablas para respetar el poco derecho que tenía este árbol a un alcorque. Teníamos 1 metro cuadrado, pues ni siquiera en la obra somos capaces de ello. Ya no digamos nada que la propia administración utilice los troncos de los árboles para colgar papeleras, y sobre todo cuando hacemos obras de reformas de zonas verdes, lógicamente las raíces de los árboles pues son parte del suelo que deberíamos respetar íntegramente, pero como lo que prima es el proyecto y la pavimentación, pues los daños que sufren durante las obras todavía perjudican la situación en la que ya se encontraban antes del inicio de las mismas. También sabemos que dentro del entorno urbano nos dan problemas todos los daños que ocasionan las raíces, normalmente porque las especies quizá no sean las más adecuadas, o porque los tamaños de las zonas de cultivo cada vez se van reduciendo más en todos los proyectos. Tenemos problemas de la interferencia que tienen las copas con otros servicios públicos, por ejemplo, las luminarias, por ejemplo, semáforos, o incluso la circulación de vehículos elevados, como pueden ser los autobuses del transporte urbano o cualquier camión que circule próximo a donde hemos situado los árboles. También en el entorno urbano está el problema de seguridad para los usuarios, un problema que evidentemente debe primar la solución urgente y rápida. Son múltiples los casos: podredumbres de troncos, especies no adaptadas porque las raíces no profundizan en el suelo que se les ha dejado, copas que el viento nos parte, normalmente especies de rápido crecimiento que no son las más adecuadas para el entorno urbano, son más propias de sotos de río que de alineaciones de calles. Múltiples casos donde veis
que por podredumbres internas o mala formación, fallos en los realizamientos, nos encontramos con situaciones de problemas de seguridad. Otros problemas simplemente son de espacio. Llega un momento en el que situamos árboles donde no tenemos espacio para los árboles. Estamos poniéndolos a menos de medio metro de propiedades privadas. No tenemos en cuenta muchas veces que en las urbanizaciones luego la acera de 2,5 metros, como vuela el balcón 1 metro, realmente solo queda 1,5 metros, y que en algunos casos no hay sitio para poner árboles. Sin embargo, acabamos plantando árboles. La falta de espacio nos obliga a buscar soluciones. La solución temporal, la que hemos aprendido de nuestros padres y abuelos, es coger las herramientas de corte y empezar con las podas de reducción. Veréis por cualquier calle de cualquier ayuntamiento de la Merindad o de cualquier ciudad esas podas a cabeza de gato, podas anuales, que simplemente le quitamos toda la copa y dejamos unos mochones. Lo que comúnmente los trabajadores del servicio de mantenimiento denominamos percheros. Alguien llama árboles, nosotros le llamamos percheros a lo que veis aquí en la imagen. Múltiples soluciones temporales. Reducir las copas. Otras soluciones a más largo plazo pueden ser cambiar las especies. Ahí tenemos una calle, nos hemos dado cuenta que no había sitio para poner los árboles que se plantaron. Esos árboles que se plantaron, todos los años hay que realizar una poda de reducción de copa. La solución, vamos a cambiarlos. ¿Quién los está cambiando? Los está cambiando el servicio de mantenimiento, 1 año 2, como hay en la imagen, y además el propio servicio, con ayuda de la brigada, le tocaría desplazar. Hemos tenido la precaución, cuando se hizo la urbanización, de hacer unos alcorques corridos, pensando que cuando se nos muera el árbol mal situado, de 1 en 1, los iremos cambiando, el servicio de mantenimiento, y sacándolos, separándolos 1,5 metros más de las viviendas y eligiendo una especie que tiene una copa adecuada al espacio que tiene ese árbol ahí. Otras veces, esta solución de cambio de especies, hay suerte y se contempla en una reforma de la calle. Teníamos una calle con una acera de poco más de 1,5 metros, con unos aligustres, pero que no hay volumen suficiente para el árbol. Entonces aquí hacemos otro tipo de poda, que es la poda chupachus. Todos los años se coge la herramienta de recortar y se hacen chupachus con las copas de los árboles. Así evitamos, primero, que el volumen de la copa cause daños al propietario de la fachada próxima, y por otro lado, que los frutos que produce esta especie, al caer al suelo, manchen nuestros zapatos y luego llevamos esa suciedad a casa, lo que origina múltiples protestas en el SAC. Por suerte aquí, pues alguien decidió que se quitaban durante la reforma y que se ponía una especie en una acera muchísimo más grande, 4,5 metros, y con una especie mucho más piramidal, más pequeña, más acorde a la dimensión del volumen que tiene esta calle. No es la única calle en la que de golpe se han cambiado 20 árboles por otros 20, sustituyendo las especies. Una especie como el serval
doméstica, que el problema principal que origina es los frutos y las manchas, y a la puerta de un colegio las múltiples quejas de todas las familias protestando de que los zapatos se llevan la suciedad, y en 2 mañanas se produce el cambio. Hemos solucionado un problema que todos los años se repite y hemos puesto una especie con futuro. De las palabras del título pasamos ahora a la parte pública. En la parte pública recuerdo la primera vez que trabajé para el ayuntamiento, primavera del año 1988. Quedaban 2 trabajadores de la antigua Brigada de Jardines Municipal, Madriles y Pechotoro de apodo, y la primera clase que me dieron, el primer día que fui con ellos, me dijeron: mira, hagas lo que hagas en la calle, unos te van a decir muy bien y otros te van a decir muy mal. Y es cierto, después de 38 años sigue pasando que seguimos trabajando en la calle y nos siguen diciendo unos muy bien y otros muy mal. Simplemente todos los que estamos aquí, cada uno tenemos una opinión, y sobre un mismo tema cada uno va a pensar de forma diferente. En nuestro sistema democrático actual, esto se traduce luego en que hay elecciones y que en esas elecciones la gente vota. Entonces, el público, ¿cómo contempla el arbolado? El público lo contempla con que todos dicen: oye, ¿cuánto me gustan a mí los árboles? Pero es que el de la puerta de mi casa, es que ese, a ver si me lo podáis un poco, a ver si es posible, porque claro, el problema, por ejemplo, de esta noticia del Diario de Alto Aragón, es que se le ha metido a la señora un pájaro en casa. A ver si por favor le quitan el árbol, para que no se le metan pájaros en casa. Para convivir con diferentes opiniones, simplemente existen normas y leyes. Tenemos que ponernos de acuerdo y por mayorías tenemos que elaborar normativas y leyes, en este caso que se refieren al arbolado público urbano. A nivel de Navarra no se aplica el Código Civil. En el Código Civil hay una distancia de 2 metros de la propiedad del vecino a la que no se puede plantar un árbol. Sin embargo, eso no es de aplicación aquí en Navarra. Lo que se aplica aquí es el Fuero Nuevo de Navarra. Y el Fuero Nuevo de Navarra lo deja siempre no a una distancia, sino al criterio del juez. El juez viene a decir que no se puede causar riesgo a los vecinos ni más incomodidad de la que pueda resultar del uso razonable de su derecho. Es algo bastante subjetivo. Y hay sentencias que en unos casos da la razón al propietario que pide que se quite un árbol y en otros se la niega. Lo único que sí nos dice el mismo fuero es que aquellas raíces que pasen a la propiedad del vecino hay que cortarlas, y que aquellas copas, aquellas ramas que pasan a la propiedad del vecino se deberán talar. Eso es lo que nos dice el fuero. Está claro que a nivel público el evitar daños es prioritario. Siempre que tenemos datos técnicos de que algún árbol tiene podredumbres internas, su estructura está debilitada, pues debemos tomar todas las medidas necesarias para evitar daños. Pero luego vienen las molestias. ¿Qué son las molestias?
Ahí, en esa notita, en ese post-it amarillo, he puesto un requerimiento del SAC de este mes, en el que nos dice que en el portal número 21 hay 2 árboles, uno a cada lado de sus balcones, y en el verano anidan los pájaros e incluso palomas, y además se llenan de hojas. Solicita que cuando vayan a podar lo hagan por debajo de la planta primera. Lo que se comunica para los efectos oportunos. Bueno, esto es habitual, tónica habitual, todos los años. En cuanto empieza la campaña de poda, son continuas las solicitudes, porque todos nos gustan los árboles, pero es que el de delante de mi casa, ese es el problema. El de delante de mi casa, unas veces, por caída de hojas, caída de frutos, me ocultan las vistas. Ahora sombrean los paneles solares, que ahora ponemos placas en casas bajas, y también, oye, la copa me quita efectividad. Hay interferencias con las antenas de televisión, anidan pájaros que ensucian, porque es que cuando tenemos pájaros, los pájaros se cagan y nos manchan los coches que aparcamos debajo de los árboles. Entonces, por favor, arrasar las copas para que no se me manchen los coches. Esto es habitual. Molestias alérgicas, posibilidad de trepa, incremento de insectos, de plagas, virus, bacterias. Ahora hasta el COVID entraba por las copas de los árboles. En principio, una correcta política de gestión siempre debería primar los intereses generales de la población y no priorizar los intereses particulares de un vecino, porque si no, si primamos los intereses vecino a vecino, pues no nos quedan copas de árboles. El arbolado público nos falta ahora la palabrita gestión. La gestión es un poco la más técnica, la más económica. O sea, gestionar al final se trata de que la administración organice de alguna manera una actividad, que en este caso la actividad es el arbolado urbano. Disponemos de medios económicos y tenemos que buscar unos objetivos. Estos objetivos, en el siglo pasado, venían muy bien en este libro de Árboles de la Ciudad, un árbol del Ministerio, en el que nos reducía que los objetivos de una política de arbolado se basan en dividir 3 grupos: las nuevas urbanizaciones, donde metemos arbolado, por supuesto controlar esos proyectos, el reformar los espacios arbolados actuales por algún motivo o causa, y el conservar o mantener los espacios arbolados que tenemos. Y para eso las herramientas que teníamos era hacer primero un inventario y catalogar el arbolado de una ciudad, marcarnos y aprobar unas ordenanzas. Siempre hay que poner una ordenanza que proteja el arbolado, aunque luego quede desconocida y prácticamente nadie sabe que existe. Hablo del caso de Tudela, probablemente en algún otro municipio pase lo mismo. Y luego valorar con la norma Granada, un gran invento, que sirvió para que los daños a los árboles no salieran baratos. Antes cualquier árbol, pues prácticamente se pesaba la leña y dice, pues mira, a tanto el kilo me tienes que dar 50 euricos por ese árbol que te has cargado. Con la norma Granada, la valoración de los árboles ha supuesto que al menos ciertos promotores respeten, porque les ha tocado ya pagar alguna valoración de daños norma Granada. ¿Qué es lo que surge ahora nuevo en este siglo en la gestión? Bueno, lo que ya habéis comentado en otras charlas. El cambio climático. Tenemos problemas, nos hemos pasado con el uso que hemos hecho de los recursos del planeta y ya tenemos datos científicos de que realmente hay cambio climático, pese a que alguno no se lo cree, y de que esto tiene unas consecuencias. Y en las ciudades, sobre todo en ciudades grandes, los efectos de la isla de calor urbana. Por suerte, en la zona que vivimos todavía es una zona con municipios más bien pequeños, y solamente en el caso de ciudad a nivel de Tudela, en la parte centro,
se empieza a notar ya alguna diferencia de temperatura debido precisamente al efecto de isla de calor. El núcleo urbano experimenta unas temperaturas mucho más altas que en las partes exteriores de Tudela. A lo largo de los años que llevo dedicándome a esto, se ha pasado del concepto de jardines, se ha cambiado por parques y jardines, después por zonas verdes, luego se cambió por áreas verdes y ya lo último, esto es en lo que los ayuntamientos se tienen que poner ahora las pilas, es la infraestructura verde. La infraestructura verde, si alguien quiere interesarse por el tema, puede bajar de la página web que tiene la Asociación Española de Parques y Jardines la guía verde de la infraestructura verde municipal, que son 300 y pico folios, pero hay un guía resumen que han hecho ahora para que sea de más fácil aplicación. Como veis ahí hay una serie de organismos que todos se han puesto de acuerdo en que lo que viene en esta guía verde es el futuro del arbolado, el arbolado público urbano entre ellos. Y tenemos a la Federación Española de Municipios y de Provincias, tenemos a la red de gobiernos locales, y sería interesante que ellos mismos, junto con los técnicos de la Asociación Española de Parques y Jardines o de la Asociación de Empresarios ASEJA, pues pusieran en marcha en todas las ciudades. La diferencia ahora con la infraestructura verde municipal es que se contempla desde un punto de vista muy diferente el arbolado. Si en el siglo pasado el arbolado prioritariamente era un tema ornamental, el que nos hacía poner árboles en las ciudades, ahora lo que se busca es proporcionar la mayor cantidad de servicios ecosistémicos. ¡Qué vocabulario! O sea, estamos buscando que nos proporcione ayuda a los problemas que tenemos de cambio climático y de islas de calor. Y para ello tenemos que buscar simplemente soluciones que estén basadas en la naturaleza. Si nos fijamos en la naturaleza, la mayoría de problemas que tenemos ahora ya los hemos tenido y la naturaleza ha sido lo suficientemente sabia como para solucionarlos. Es tan sencillo y tan complicado como copiar a la naturaleza. Lo que se ofrece ahora son soluciones mucho más duraderas, son innovadoras y que a la vez ofrecen oportunidades de empleo. El arbolado en la infraestructura verde ya no se ve solo como un elemento paisajístico, un elemento turístico. Muchos habréis ido a ciudades a visitar los parques y jardines que llevan fama, porque son un elemento también turístico y ornamentalmente y visualmente nos ofrecen una imagen placentera. Pero ahora ya no nos conformamos con eso. Ahora necesitamos que nos aporten unos indicadores ecosistémicos. Ahí hay una lista y entre ellos destacar que la calidad de la cubierta vegetal es uno de los objetivos que tenemos que buscar. La superficie de copa del arbolado urbano. Si estáis interesados, ya os he dicho dónde podéis un poco ampliar el tema de la infraestructura verde, pero para el tema de hoy nos vamos a centrar en que nuestro objetivo principal va a ser los árboles con la mayor copa sana posible, eso sí, en el entorno urbano que tenemos. No quiere decir que cada árbol yo le pueda dejar su copa máxima, sino que dependerá de dónde lo tengo el árbol situado. Una serie de objetivos de esta gestión, basada siempre en servicios ecosistémicos. No sé si desde el fondo se puede leer, pero todos los objetivos: maximizar beneficios, minimizar efectos de isla de calor, mejorar calidad de aire, adaptar al cambio climático, mejorar
todos estamos de acuerdo en que son objetivos que hay que perseguir. En esto yo creo que no hay problema ni discusión. Es en lo único que nos ponemos de acuerdo técnicos y responsables de la administración, en que estos objetivos son todos de interés público urbano. No hay ningún otro elemento que aporte tantos beneficios como un árbol. En unos estudios hechos en la ciudad de Londres, hasta 22 beneficios: aumento del valor inmobiliario, aumento del comercio local, atenuación acústica, biodiversidad, sombra, refrigeración, mejora del comportamiento vial del tráfico, mejora de la salud física, sentido de pertenencia al entorno, interés estacional, reducción de escorrentías pluviales, hoy en día importantes, después de ver consecuencias con la Dana, absorción de carbono, reducción del crimen, naturaleza en el medio urbano, mejora del entorno para aves, para vida salvaje, asistencia a la educación, mejora de la salud mental, agilización de la sanación en personas enfermas, reducción de la velocidad del viento, generación de vida, eliminación de contaminación y proporcionar oxígeno. Casi nada lo que dice el estudio de estos londinenses. No hay ningún otro elemento capaz de proporcionar tantos beneficios. Un árbol plantado correctamente puede ahorrar un 25% de costes en calefacción en invierno. Pasar cerca de árboles mejora la salud física y mental, comprobado en estudios en varios hospitales londinenses. Presencia de grandes ejemplares en el entorno urbano, impacta positivamente en la percepción de los consumidores. Hay una correlación entre árboles urbanos grandes y un descenso en la criminalidad. El nivel de partículas contaminantes se puede reducir hasta en un 60% en aquellas zonas que tienen calles arboladas. Impacto positivo en el comportamiento de tráfico. 3 árboles emplazados estratégicamente alrededor de una vivienda pueden recortar la necesidad de aire acondicionado en verano hasta en un 50%. Los árboles pueden reducir la velocidad del viento hasta en una distancia de hasta 6 veces la altura del propio árbol. Si pasamos a ver la gestión, en la gestión el dinero es un recurso limitado y por lo tanto cuando cualquier entidad local centra la mayor parte de su presupuesto en lo que es el mantenimiento, pues nos encontramos con que la mayoría de servicios de mantenimiento han sufrido los problemas que todos hemos sufrido. La crisis, la burbuja inmobiliaria trajo unos efectos de falta de ingresos en todas las arcas municipales y eso conlleva que había que recortar los gastos. Si veis esa gráfica, es la gráfica correspondiente al Ayuntamiento de Tudela del canon anual de la contrata de mantenimiento, que en el año 2009 era de 1.064.000 euros y hoy es de 1.321.000 euros. En la gráfica se aprecia una bajada en el año 2010 por un breve recorte para ajustarnos al tema de la crisis y en el 2012 una salvaje bajada en la que también había que volver a ajustarse. En la primera más o menos hubo un ajuste y con el plan E se tomaron unas medidas para reducir la carga de trabajo al servicio. En la del 2012 fue a la brava, o sea, sin medida ninguna, simplemente de 31 de diciembre a 1 de enero hay que ajustar a 920.000 euros y el servicio se queda como se pueda. Aquí la gráfica parecería bonita porque va subiendo, pero realmente solo actualizando el IPC con respecto al 2009, hoy deberíamos estar en 1.415.000, solo actualizando IPCs.
La realidad es que el personal del servicio ha sufrido un ajuste, que no recorte, ajuste. El ajuste pasa de las 22,75 personas que había a las actuales 20,33. Gracias a que se ha recuperado parte del trabajo a costa de introducir nuevas unidades de obra para justificar estos incrementos en el presupuesto. Y ahora lo que tenemos es un servicio de mantenimientos de parques y jardines un poco sobrecargado. Por un lado, el servicio desde el año 2009 a la actualidad tiene que soportar la reducción de personal, un aumento en las zonas verdes. Por otro lado, la prohibición muy conveniente del uso del glifosato. Sería interesante si pudiéramos mentalizar a la gente de que las hierbas espontáneas no son malas hierbas y que podemos convivir con ellas, pero resulta que no, que tenemos que seguir quitándolas, pero con mucha más mano de obra, que justamente es lo que hemos reducido. Además, todos los trabajos incompletos de otras reformas y de otras urbanizaciones pasan al servicio de mantenimiento para que los termine. Pero eso sí, no se hacen fuera de contrato facturándolos y con horas aparte y personal aparte, sino que dentro del servicio hay que asumirlo. Y luego está el incremento de las labores del cambio climático que nadie tiene en cuenta. Yo cuando empecé a trabajar había una parada vegetativa de 5 meses. Venía el frío y los árboles paraban de desarrollar, los céspedes paraban de crecer y dejábamos de regar en octubre. Ahora estamos en noviembre, seguimos regando, seguimos segando, pero con menos gente que antes. Intentaremos convencer a los responsables de que esto está un poquito descuadrado. Entonces, recordamos el objetivo principal, que los árboles sean con la mayor copa sana posible. En Tudela, aquí ya me voy a centrar bastante en los datos de Tudela, tenemos con el servicio contratado unos 16.000 árboles agrupados en 3 tipos, 4.288 de ellos son pinares y revegetaciones de zonas de alrededor de la ciudad que nos han ido metiendo un poco para incrementar los recursos, pero que realmente no deberían estar en la contrata de mantenimiento nuestra, sino como antiguamente pertenecer al mantenimiento del Departamento de Medio Ambiente y de Montes, pero los tenemos que asumir. ¿Qué árboles tenemos? Pues tenemos los mismos árboles que en la mayoría de pueblos de Navarra, los que daba la Diputación en los años 40, 50, 60, que ibas a la Diputación para que te dieran árboles para plantar en las calles, y tenemos plataneros, tenemos ciruelos rojos, aligustres, cinamomos, moreras, almez, tenemos álamos, arces, árboles del amor, falsas acacias, la falsa acacia roja, diferentes herbales. Eso es lo que nos encontramos en nuestras calles. Y luego me gustaría rápidamente el pasatiempo de las 7 diferencias. A ver si somos capaces de ver alguna diferencia entre estos plataneros, entre estos aligustres, alguna diferencia posible entre estas moreras, entre estos ciruelos rojos, estas falsas acacias, estos olmos, árboles del amor, álamos, arces. El público opina de manera diferente y habrá visto diferencias o no. Y el público, cuando algo no le gusta, protesta. El público se dedica a informar al resto de ciudadanos de cosas que están muy mal. Y el público una y otra vez machaca a los responsables de la administración pública y les dice que lo están haciendo muy mal, que están arrancando árboles,
y que están poniendo mucho hormigón. Incluso entre los mismos partidos pues se dan una navajada de vez en cuando con el tema de los árboles, ¿por qué no? Hoy te echo en cara lo que haces tú y mañana al revés, me lo echas tú. Las redes sociales multiplican todos estos efectos por 1000 y hay gente que es la responsable de tomar decisiones, que cada 4 años se presenta a elecciones y tiene muy en cuenta, las decisiones públicas tienen muy en cuenta algunas opiniones de los ciudadanos, que a lo mejor no representan a la mayoría, pero ojo, que hacen mucho ruido y mucho bombo y que preocupan al político y a la hora de tomar decisiones posiblemente influyen más que los técnicos. ¿Cuántas podas de reducción programada tenemos anualmente? Pues prácticamente 3.759 árboles en el año que nos ocupa para reducir copas de árboles. Aproximadamente el 15% del presupuesto de nuestro mantenimiento, del canon de mantenimiento, se destina a podas de reducción. Así pues, tenemos casi 200.000 euros cada año destinado a reducir copas. Y recuerdo cuál era nuestro objetivo. Era tener árboles con la mayor copa sana posible. Y destinamos 200.000 euros cada año a reducir copas. ¿Qué quiere decir reducir copas? Que yo voy al muro en el año 2011 y me encuentro esas copas. Y si llega el invierno, vamos y las podamos porque son de reducción de copa, porque primero, la podredumbre de las estructuras no soporta ramas altas y segundo, están a 1,5 metros escaso de las fachadas y a menos de 1 metro de algunos balcones. Y año tras año, si vamos en el 2015, pues tenemos unas copas reducidas, percheros, lo que llamamos percheros. Y si vamos otro año, pues ha brotado. Y vamos otro año, oiga, si no aumenta la copa, nos pasamos año tras año con la misma copa, con la misma reducción, vuelta a la misma copa y gastamos 200.000 euros al año en hacer eso. ¿Y nuestro objetivo cuál era? Copas grandes. Pues a lo mejor no lo estamos haciendo bien y a lo mejor no está tan mal pensado en quitar los árboles que había y poner unos árboles más distanciados del problema de las fachadas con una especie que realmente tiene una copa de un volumen adecuado al lugar donde se va a plantar. En especies ya os he comentado que también es otra de las soluciones, cambiar especies. Pues yo en principio tengo unos 1.800 árboles para sustituir, pero conforme se van muriendo, este año 2 en una calle, el año que viene 3 en otra, y con los medios del canon de la contrata de mantenimiento. El cambio de especies, pues la calle que nos dejaron en la urbanización, con los árboles, los que había, porque ¿cómo vas a arrancar casi 100 árboles que llevan más de 50 años? Pues no, los dejamos y seguimos gastando todos los años 200.000 euros en reducir copas. Y luego ya vendrá la contrata y de 1 en 1, de 2 en 2, los vamos sacando fuera. Dejando el tema sobre la conveniencia o no de sustituir algunos árboles en vez de destinar dinero a podas de reducción, voy a aprovechar para hacer unas observaciones que las nuevas técnicas también sería interesante aplicarlas en nuestras ciudades. Los trasplantes, ¿son posibles los trasplantes? Por supuesto, mira qué máquinas tenemos hoy en día. Pero ojo, son posibles donde se puede, donde es viable, primero que el árbol que vayamos a trasplantar merezca la pena, que hay algunos que la merecen,
y luego que lo hagamos en el momento adecuado, con los medios adecuados y lo situemos en un entorno nuevo adecuado. Lo que no tiene sentido que muchas veces se nos obliga a trasplantar árboles en julio y agosto porque, ojo, las redes sociales, cuidado, son malas las redes sociales. Si no los trasplantamos, cuidado. El árbol adecuado en el lugar correcto. Hoy en día tenemos tecnología, veis ahí sistemas de aporte de suelo bueno, de calidad, para poner un árbol. Podemos ponerle 20, 30 metros cúbicos de suelo bueno a un árbol. Lo único que hace falta es que los proyectos recojan esto y que haya presupuesto. La capacidad que tenemos de poner por debajo estructuras para cultivar un árbol existen. Ya no es ciencia ficción. Esto que está en inglés lo han hecho en Logroño. Se puede hacer en cualquier ciudad, en cualquier proyecto, podemos meter estas técnicas. Un solo árbol, eso sí, ya no será hacerle un hoyico de 80 centímetros por 80, que son 500 litros de tierra. Podemos estar hablando de 30 metros cúbicos por árbol. El presupuesto cambia, pero el resultado a largo plazo también. Esto completamente diferente. Nosotros estamos plantando árboles que prácticamente estamos pensando que como mucho en 25 o 30 años quítalo y pon otro. Error. Hay que pensar a plazos muchísimo más largos. Tenemos sistemas para retener el agua de las escorrentías. Estos sistemas, hoy en día, a lo mejor en Valencia los han echado en falta. Una avalancha de agua tan grande, está claro que estos sistemas pues no la pueden soportar, pero ayudan a soportarla. Cada árbol de estos, con el sistema, cambiándole, en vez de meter tubería gorda, como hacíamos antes, meter tubería pequeña con arbolado y este sistema, cada árbol puede retener hasta 3.000, 4.000 litros de agua. Incluso el exceso de agua se puede drenar hacia el subsuelo. Y esto tampoco es ciencia ficción, que también lo han hecho en Zaragoza. En la avenida de Navarra han empleado este sistema y sería bueno que en los próximos proyectos pues empezáramos a ver estas cosas, que aquí nos parece ciencia ficción. O sea, aquí ya conseguir 1 metro cúbico por árbol casi es mucho. Temas de anclajes subterráneos, comentar sin más que existen, que ya no es necesario poner el palito. El tema de cubrimiento de los alcorques de forma rápida. Lo que me cuesta convencer a técnicos urbanistas y convencer a responsables políticos municipales de que el árbol lo estamos cultivando. O sea, no es un elemento mobiliario que haya que fijar al pavimento. Es una planta en cultivo y esa planta necesita un intercambio de gases, necesita que nosotros sepamos si está el riego funcionando o no funcionando, tenemos que aportar abonos. Cada vez que ponemos árboles, oye, por temas de accesibilidad hay que pavimentarlo. Ahora me comentaba Eduardo de un pavimento de caucho que nos han puesto en un árbol en un parque, pero cuando no metemos áridos decorativos, metemos adoquines. El caso es que no somos conscientes de que estamos cultivando árboles. ¿Tenemos solución? Tapas con rejilla. La tapa con rejilla es la solución a la parte de barrera arquitectónica. Y a nosotros nos permite que haya intercambio de gases, que podamos airear la tierra, que podamos ver cómo está el río. Muy sencillo. Para terminar, esto es como las tablas de Moisés. Estos 10 mandamientos se reducen en 2.
¿Qué pasos debería realizar un municipio para gestionar adecuadamente lo que hemos denominado infraestructura verde? Pues el primero es que haya un técnico responsable. Dentro de la guía, ahí veis que los municipios de menor tamaño deberán adoptar esta creación según su capacidad e implicar siempre un responsable político, que puede ser el alcalde, o normalmente, como el alcalde está más ocupado, pues un concejal. Le toca al de urbanismo o al de medio ambiente, le suele tocar, y la existencia de al menos un técnico responsable de todo el desarrollo de esta gestión. Y abajo, dentro de los pasos, dice creación de canales adecuados de participación ciudadana. Es interesante. La participación ciudadana, esto puede ser una participación ciudadana informal, hace que intercambiemos información y que la gente conozca más datos. Unas veces datos técnicos, otras veces pueden ser datos culturales, sentimentales, y que entre todos podamos llevar a cabo la puesta en marcha de estos planes de gestión, que es el segundo mandamiento. Hacer un plan estratégico. No es muy difícil. Hay muchos ayuntamientos que lo tienen. Simplemente con copiar uno, adaptarlo, comentarlo en varias participaciones con los ciudadanos y tener una guía que nos marque. Estamos hablando de planificaciones a largo plazo, planes de 25 años, que sea conocido y aplicado, con unas metas, con gran consenso, que todos los grupos políticos lo acuerden, para que luego no estén acuchillándose el uno al otro, que haya consultas públicas, que esté bien estructurado, que tenga gran difusión. Esto simplemente, pues por poner uno, si entráis en la web del Ayuntamiento de Logroño lo tenéis, cualquiera se lo puede descargar. Tiene un plan estratégico Logroño. Ya hace años se dieron cuenta, ya con la infraestructura verde en marcha, que debían ponerse de acuerdo en unas cuantas cosas. Y dentro de este plan hay un punto que es el 5.3, que es el plan de renovación de arbolado. Se han dado cuenta de que destinar 200.000 euros al año a reducir copas no tiene ningún sentido, y que es mejor tener un plan, este plan de renovación de arbolado, en el que se ha hecho un análisis de lo que había, se valora cada calle, se proponen actuaciones y luego se hace una implantación. Y en muchos años, cada año, este ayuntamiento destina su dinero a mantenimiento y también un dinero que cada año varía según las posibilidades económicas, para coger 2 calles, 3 calles y transformarlas. Quitar esos árboles que tenemos que podar todos los años a cabeza de gato, a perchero o a chupachus, y poco a poco todo ese dinero destinarlo a hacer grandes copas de árboles, que ese es nuestro objetivo. Y por comentar una única cosa más, estas dos cosas que yo he dicho ahora, que es importante que haya un técnico municipal y que es importante que haya un plan estratégico municipal, curiosamente las puse en mi primer informe al ayuntamiento en noviembre de 1986. Quiere decir que seguimos igual, en lo que es que no hay técnico y que no hay plan. En su día, cuando lo propuse, hace ya 38 años, se podía pensar que estaba pensando en crearme una plaza para mí. Hoy lo digo en público porque no va a ser para mí la plaza si la crea. Gracias por vuestro interés. Si tenéis alguna pregunta referente al tema.
Bueno, en primer lugar, gracias Javier por los datos que has aportado, por la visión, por el planteamiento. Indudablemente una visión muy pegada a la realidad de los árboles, en concreto de los árboles pues, del municipio de Tudela o de otros cercanos, pues como Zaragoza o Logroño. Antes de dar paso al público, me gustaría, con vuestro permiso, para ti, ¿qué es más costoso o doloroso? ¿Reducir todos los años unos árboles de una calle a percheros, o tomar la decisión en un momento valiente, que puede ser motivo de críticas por el gran público, pero que a lo mejor no tiene la información o el conocimiento preciso, y decirles, pues mira, vamos a hablarlo claramente, la información es esta, estamos gastando el 15% del presupuesto de jardines en las reducciones, y simplemente pues aprovechando una remodelación vamos a mejorar las zonas verdes. ¿Qué te resulta más doloroso? ¿El tener que quitar esos árboles o el todos los años hacerles esas podas, ese maltrato a los árboles? La respuesta, a lo largo de los años que llevo asesorando al ayuntamiento, yo siempre soy el responsable en las obras de reforma, todas las que se han planteado. Todos mis informes siempre han ido en la dirección de quitar los árboles existentes con podas de reducción, todos, y sustituirlos en aquellos sitios donde hay espacio para sustituirlos. En algunos ni siquiera hay espacio para poner árboles, pero en la mayoría, donde se han ampliado aceras, teníamos grandes posibilidades de poner árboles. Y a modo de ejemplo, en Tudela podemos hablar de Herrerías, donde me hicieron caso. Podemos hablar de Paseo Pamplona y Muro, donde me hicieron caso, no solo a mis informes, sino a los informes técnicos que también venían en los propios proyectos. Calle Misericordia también se contempló, pero en la mayoría de casos, y especialmente si estamos cercanos a elecciones municipales, pues no se ha hecho caso, como puede ser todos los plataneros de las torres del barrio de Lourdes, como puede ser prácticamente casi todos los árboles de Padre Lasa. La plaza Padre Lasa, hay unos árboles que han quedado allí en un estado lamentable, donde tenemos podas anuales agravadas por los daños de raíces que se producen en las obras, y donde al final hemos hecho un proyecto adaptando a los árboles que había, que realmente los árboles que había son el problema que ha quedado. En ese caso... Y por último, Paseo del Prado. Paseo del Prado, he intentado durante 2 reformas diferentes que ha habido, y con informes de prestigiosos arboristas, retirar al menos la mitad de los ejemplares de platanero para sustituirlos por especies, para dejarlos a una guía de forma natural y olvidarnos de podas de reducción. Los árboles del Prado tienen todos la estructura. Si os paseáis por ahí, fijaros bien la podredumbre de las ramas principales y de los troncos. No podemos dejar altura de ramas porque se desgarran los brazos. Nos obliga a hacer poda de reducción cada 2 años. Hacemos fila sí, fila no, para que den sombra antes, porque si no, no había sombra. Un problema que lo podíamos haber solucionado con 50.000 euros, cambiar solo la mitad, 150 árboles, se decidió que podían seguir los que hay. Por supuesto que pueden seguir, y 200 años más, pero destinando todos los años esos 200.000
a reducir copas, y el objetivo de copas grandes en un sitio donde no hay ninguna limitación urbana, no tenemos viviendas, no tenemos cables. Podríamos tener árboles de 30 metros de altura, que sería lo estupendo en un soto de un río. Que si vamos por otras ciudades donde tenemos ríos, vemos ejemplares que nos dan envidia. O sea, a mí no me hace duelo arrancar esos árboles. Lo que me hace duelo es gastar tontamente el dinero con lo ajustado que está los medios económicos, que vayamos en contra del objetivo que deberíamos perseguir. Por romper una lanza a favor, por ejemplo, de Herrerías, ¿no? Ecologistas en Acción, en aquel momento Landa Zuria, pues se sumó, fue crítico también, junto con pues, gran parte de la sociedad, pero visto a posteriori el resultado final, desde luego indudablemente se ha ganado un espacio en zona verde. Hay otras actuaciones, ¿no? Pues recientes, como puede ser la zona del Padre Lasa o la zona del Muro, que a lo mejor en el Muro pues los árboles sí que han ganado, pero luego se ha rodeado todo de hormigón, y ahí veremos, ¿no? Veremos si se ha ganado en transpirabilidad, en zona verde en conjunto, ¿no? Si queréis hacer alguna preguntita o algún comentario desde el público. Javier, gracias por tu explicación, porque realmente necesitamos una charla en el que se hablara sobre las podas salvajes, sobre quitar o no quitar un árbol, sobre el sentimentalismo a veces erróneo sobre salvar por salvar, etcétera, etcétera. Entonces, así como hace 26 años, tú cuando entraste proponías un plan estratégico para Tudela, lo que me gustaría que con tu despedida hicieras una memoria histórica o como te da gana, como te salga del cuerpo, en el que reivindiques para Tudela lo que has reivindicado ya hace 26 años. De tal manera de que en el ayuntamiento, que hay un cortoplacismo de cualquier alcalde que salga, equipo de gobierno, etcétera, ver la necesidad de un plan estratégico, porque 40 y tantos años con unos jardines y un arbolado que solamente es para mantenimiento, demasiado se ha mantenido simplemente manteniendo. Es decir, o sea, que casi hasta podía haber estado incluso peor. Que me imagino que ahí habrá sido también labor vuestra de manteniendo, proponer, no sé qué, cuando lo que Tudela necesita, como cualquier ciudad, es un plan estratégico, ¿no? Y si podrías aconsejar, por ejemplo, lo que has dicho de Logroño, Zaragoza, cómo empezaron, porque me imagino que ese problema político lo tendrían hasta que decidieran pues, una visión más futurista. ¿Cómo arrancaron allí para ese cambio de mentalidad, si se sabe un poco, pues para, de alguna manera, que el ayuntamiento de Tudela o otras ciudades, Corella, otras ciudades, que pero digo como ciudades un poco intermedias, que también se deben plantear cualquier... Y luego también, cuando os vayáis, una pequeña memoria de lo urgente que sería, bajo vuestro criterio, de qué árboles sobran o que habría que quitar para que de alguna manera lo podamos defender, proponer, etcétera, etcétera. No sé, un poco que nos dejéis una herencia con la cual apoyarnos para solicitar una estrategia de arbolado para Tudela. Gracias. Vale, gracias. Yo lo que te puedo decir que junto con la gente del servicio, durante los años que llevamos hemos hecho lo que hemos podido, pero no ha sido suficiente. Cada vez que ha entrado un equipo nuevo de gobierno en el ayuntamiento, yo le he facilitado siempre un memorándum de la situación de la jardinería, o sea, todo esto que hemos hablado hoy, con más datos, con casos concretos, ceñido única y exclusivamente a la problemática del Ayuntamiento de Tudela. Entonces, cada grupo ha tenido como inicio
de trabajo ese memorándum. Se han hecho cositas, pero los puntos principales de un técnico municipal o de un plan estratégico son los que no deben ser necesarios. Ya hemos dicho que cada uno tenemos una opinión y que a lo mejor yo estoy equivocado y ellos están acertados. Entonces, de momento, con esos dos temas, ¿cómo lo han hecho otros ayuntamientos? Lo desconozco. Si hubiera un poquito de voluntad, podemos hablar con el Ayuntamiento de Logroño y comentarles cómo han empezado ellos. De hecho, yo he facilitado el plan estratégico del Ayuntamiento de Logroño a varias corporaciones del Ayuntamiento de Tudela, con lo cual, si lo han mirado, lo pueden conocer. Puede ser un punto de partida y luego, por supuesto, los planes ya hay que individualizarlos, ir marcándote lo que has comentado. Vamos viendo calle por calle, vamos a hacer una exposición pública y vamos a hacer unos planes. Por ahora no cuaja el tema. Yo todavía me quedan unos meses y no me rindo. Bueno, de hecho me he rendido. No contradicción. La verdad es que me voy porque me he rendido, pero en los meses que me quedan seguiré intentándolo. Gracias, Javier. A ver, ¿alguien más del público quiere intervenir, comentar algo? Pues ahí me gustaría que... Sí, han levantado la mano, Soraya. Después. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría comentar, bueno, primero darte las gracias por toda la información que nos has dado, que yo, de verdad, hay cosas que me hace sentir un poco como que esa crítica, entender mejor el porqué. Eso me parece que es fundamental para todos los ciudadanos. Bueno, el problema concreto que yo quería conocer, si es caso se puede saber, está relacionado con la calle de los Tilos de la Azucarera, es decir, esa columna vertebral que va desde que une la ciudad con el puente. Allí se hizo, me parece que, no sé si es en el 22 o en el 23, hubo una inversión de unos 82.000 euros para arreglar el talud, y enfrente del talud, en la primera urbanización, se contemplaron y se plantaron como unos 90 y tantos árboles. 93 albicias. Eso es, albricias, que lógicamente con el paso del tiempo pues, se fueron estropeando, unas se murieron, fueron talándose, pero definitivamente pues, lo que eran las albricias se han convertido pues, en tumbas de seres vivos. Y a mí lo que me gustaría conocer es si hay algún plan de renovación o de replantación para volver otra vez a dar vida a esa acera por la que transcurren además paseantes, corredores, gente, personas que, sobre todo en este momento de cambio climático, es tan necesario, ¿no? Te comento sí. Lo poco que he oído. Hay intenciones de volver a plantar en esa acera otra especie diferente, mucho más estrecha, porque la acera prácticamente es de 2 metros, con los alcorques el alcorque hemos ideado el alcorque rectangular, para que el árbol haga lo que pueda. Son alcorques muy estrechos de unos 60 centímetros y muy alargados. Ahí en su día la especie elegida era una especie de copa en forma muy de sombrilla, con lo cual se extendía hasta unos 5 metros de radio. Invadíamos todas las propiedades de los particulares, pegábamos en los autobuses urbanos y en vehículos que aparcaban. Entonces, conforme se han ido secando la mayoría de ellos por problemas de plagas, el problema de plagas es otro tema añadido. El problema de plagas, antiguamente éramos de insecticida. Ahí cogíamos y cada 15 días insecticida y machacábamos todos los pulgones, las cochinillas, los teníamos fritos. Los teníamos fritos a los insectos buenos, a los malos, a todos. No dejábamos ninguno quieto. Con las directrices europeas, a partir del 2012, se cambia la ley aquí
y todo lo que son tratamientos de uso no agrario, es decir, sobre todo parques y jardines públicos, se han restringido la mayoría de insecticidas. Quedan pocos para usar en parques y jardines. Los pocos que quedan, pues normalmente son de una eficacia un poquito más suave, y los tratamientos, como mucho, se limitan a un tratamiento al año. Hacemos muy poco tratamiento con insecticida, pero en concreto en esa calle de Paseo de los Tilos, las plagas de cochinilla algodonosa acabaron con casi todos. Y el sistema de riego se quedó inutilizado. Con lo cual el ayuntamiento sabe que la única manera de poner árboles ahí es levantar la acera por completo, volver a pavimentarla, cambiar el sistema de riego y volver a plantar como una especie más adecuada. Ojo, lo de especies adecuadas, aquí tenemos Viverista que sabe mucho más de esto, pero lo que hoy funciona muy bien y no tenemos apenas plagas y enfermedades, en 4 años aparece una y acaba con ella. De ahí la importancia de la biodiversidad. Una de las líneas que siempre ha aconsejado el ayuntamiento en la mayoría de calles es no poner una sola especie, poner 2 especies, 3 especies, alternar, porque sabemos que tarde o temprano vendrá la plaga, la enfermedad nos llegará, porque se adaptan. O sea, en el momento que yo le quite el alimento a un pulgón, pues cambiará de alimento. Lo mismo que haríamos nosotros. Rumor, ¿eh? Como ciudadana, ¿qué podría hacer yo cara al ayuntamiento para, pues bueno, hacer un manifiesto? Solicitar que planten un arbolado adecuado a las dimensiones de esa acera. Normalmente, si se reciben muchas solicitudes, pues suelen hacer más caso. Es la diapositiva de los votos. Pues cuantas más solicitudes, suelen hacer más caso. Pero son decisiones que al técnico, desde luego, no tiene opción a decidir ninguna, ¿eh? Soraya. Y es que ya llevo un par de años viendo que cada vez los árboles se podan más tarde. Antes se podaban cuando no tenían hojas, y este año ya es que casi estaban los pajaritos ya criando y se hizo la poda entonces. Entonces yo creo que hay alguien que considere ese tema. Es el cambio climático. Lo que antes he comentado, que teníamos 5 meses de parada vegetativa, y en esos 5 meses centrábamos podas, centrábamos plantaciones de arbolado a raíz desnuda, pues ahora tenemos que hacer lo mismo, pero en 2 meses. ¿Qué pasa? Pues que es imposible, porque tenemos el personal que teníamos antes, incluso menos. Entonces tenemos que empezar a podar cuando todavía tenemos en la segunda primavera, ya tenemos 2 primaveras. Sí, por ahí tienen, si me permites. Chucho. Yo quería preguntar, antes has puesto así rápido del Ayuntamiento de Tudela que ya existe el inventario, que ya se estaba hablando, y luego has pasado las ordenanzas un poco así como que me ha parecido entender como que existen, pero que no... Es muy desconocida. Hay una ordenanza en el Ayuntamiento de Tudela de protección del arbolado y de las zonas verdes, y luego en esta última hay una última ordenanza de comportamientos cívicos o algo así, en la que espacios públicos hay alguna pincelada que se refiere también a zonas verdes, pero la básica e importante es del año 80 y algo. O sea, son los tiempos de cuando estaba Pachi San Juan. Cuando se hizo esa ordenanza se aprobó y está aprobada en el Boletín Oficial de Navarra, es de obligado cumplimiento, y a veces se la tengo que recordar al ayuntamiento porque se incumple. Pero se la tengo que recordar yo, que soy el de la contrata. Sí, a ti te hacen caso el mismo que al defensor del pueblo de Navarra, que también le dijo al ayuntamiento de Tudela, ante una queja nuestra, que se estaba incumpliendo la ordenanza, porque la ordenanza de arbolado prohíbe clavar puntas
Correcto. y tornillos, y el ayuntamiento pues ha promovido campañas, incluso del Día del Árbol, clavando puntas, bueno, en concreto pues unas chapas con unos animales para que los buscaran los niños. O sea, el Día del Árbol, atornillo un árbol, ¿no? Sí, sí, Como y el poema del poema Olmo con tirafondo también, y taladro. Bueno, nosotros llegamos a sacar en el Prado un tornillo con rosca. El tornillo tenía un diámetro de centímetro y medio y casi 4 centímetros de profundidad. Igual de las instalaciones de las ferias. No, había una chapa de estas. Una chapa. Sí, de unos animales. No sufría, el árbol no sufría. Eso es lo que se nos dijo desde el ayuntamiento. Si no se les oye quejarse, será que no sufre. Sí, por allí detrás. Yo una cosa para terminar. Entiendo lo que has hecho de la sustitución y tal, y me parece, lo entiendo, ¿no? Pero, claro, en el ejemplo que has puesto de la plaza del Padre Losa, yo digo, si hubieran quitado esos árboles y ponen hasta que se hace un árbol, con esas dimensiones y tanto cemento, es que esa plaza se hubiera quedado sin vida. Eso por un lado, y perdón, para terminar, que va hilado, también muchos de esos árboles están que hay que sustituir, ¿verdad? Porque en las obras no se tuvo ningún cuidado. Las máquinas entraban, yo que paso por ahí... Estaban ya de antes, ¿eh? Pues estarían de antes, pero las máquinas entraban y atacaban a las raíces, pero casi hasta el mismo tronco. Eso no lo vigila nadie, pregunto, ¿eh? O sea, ¿no hay alguna figura que se encargue de eso? Bueno, pues no. Las contratas de las obras las gestiona el ayuntamiento y tiene a sus técnicos de urbanismo supervisando. A mí, como yo pertenezco a una contrata externa, simplemente informo o cuando me piden un informe o cuando da la casualidad de que paso por allí y veo algo de lo que creo que tengo que informar. Pero yo no llevo seguimiento de las obras. Por eso la importancia de que haya un técnico municipal para el tema de zonas verdes. Según las dimensiones que tiene Tudela, lleva, por ejemplo, a nivel de Estado español, a nivel europeo y tal, ¿qué recomendaciones en cuanto a presupuesto debería gastar Tudela si va visto un poco? Pues yo cuando empecé era un 3%, pero eso hace muchos años. Ahora dicen que tiene más importancia. Unas recomendaciones europeas, patatín, patatán, españolas, medioambientales, habrá cifras, habrá porcentajes de lo que se debe gastar. Y me imagino que tú... No, en la actualidad desconozco. Ya te digo, cuando empecé sí que estaba la cifra del 3%. Yo creo que ese es un dato a tener en cuenta. O sea, si estamos en Europa, en España, no sé qué, cambio climático y tal, intentar ver en una población como Tudela qué es lo que sería recomendable gastar y luego gastarlo bien. Y luego volver al plan estratégico, ¿no? O sea, hay que darle vueltas de a ver cómo, ante la opinión de Tudela, lanzamos que es necesario que un plan estratégico, ¿no? O sea, yo no sé si a lo mejor eso habrá que lanzarlo desde asociaciones ecologistas, asociaciones de vecinos... Yo creo que sería interesante muchas asociaciones. Claro, o sea, que diga, toma, es noticia, toma, un plan. Porque mucha gente ni se planteará que es necesario un plan. A lo mejor seguro que sonaría incluso a nuevo, ¿no? Incluso no se sabe para los ciudadanos, bueno, yo sí lo sabía, pero los ciudadanos no saben que no hay un plan. Y eso sí que sería importante, ¿no? Bueno, decir, mira, podemos difundir lo que no hay un plan. Según el mantenimiento que... Está claro, mira, está claro, Miguel Ángel, perdóname, Javier, está claro que el primero que tendría que hacer pedagogía en esto no lo hace, y es el ayuntamiento, ¿no? Muchas veces se hace caso a quejas de vecinos que, bueno, pues que se toma en consideración a una persona o una queja frente a lo que comentaba Javier, que es el interés común, ¿no? Entonces, pues contra eso estamos. Quería comentar en el tema de la Plaza del Padre Lasa. Yo cada vez que
casi suplicaba de rodillas que por favor me quitaran los árboles, los plataneros y los álamos y chopos, sobre todo esos, que son el 90% de la plaza. La respuesta era, es que los vecinos no quieren. ¿Y por qué no me dejáis ir a las reuniones con los vecinos para poder explicar, pues a lo mejor esto mismo que os he explicado hoy a vosotros, para intentar convencer de qué motivos me inducen a pensar que es mucho más conveniente quitar lo que había? El problema, dices, es que de pronto me voy a quedar sin sombra el primer verano. Pues más que el primero, hasta que se hacen los árboles. No más que el primero. Ten en cuenta que los plataneros vamos y los arrasamos todos los años, con lo cual es un brote de un año lo que vais a tener ahí. Los álamos, ya el año pasado, 7 días, 4 personas, por tema de seguridad, porque se van desecando puntas. Primero porque el álamo, su vida ornamental es de unos 50 años. Y los álamos de la Plaza Padre Lasa andan por los 60 y algo, mínimo. Con lo cual, ahora estamos, que decimos, a ver, es que el señor tiene 105 años, está en la UBI, con gotero, ¿lo mantenemos? Pues hombre, con un señor lo entiendo, con un álamo no. A lo mejor a mí me daba la sensación diferente, ¿no? O sea, eso sí, en las obras ya te digo... Mira, en el muro, hasta dentro, en el muro, salvo, creo que hay un ejemplar que se ha secado en fiestas por motivos desconocidos, el resto, para el año que viene, tendrán unas copas mayores que los que teníamos. Porque los que teníamos la copa era el brote del año y vuelta a perchero. El brote del año, vuelta a perchero. Entonces, si vamos a tener en 2 años mínimo la misma copa, pero gasto ya no lo tengo. Yo ya no tengo que ir a hacer poda de reducción. Una poda de formación los primeros años, pero mucho menos costosa. Y luego lo dejo a 9-10 metros de altura, pues tendremos como tenemos ahora herrerías, por ejemplo. Que antes que teníamos todos los años, chupachus. Vaya, yo pensaba que era más largo plazo, porque por ejemplo veo los del Campo Amor, hostia, y eso llevan 2 o 3 años y... En las piscinas. Sí. Bueno, los que hay donde los asadores, sí, eso sí tienen copa. Al final el suelo que hay en las piscinas es un suelo arcilloso malo, y el dinero que se ha destinado al árbol es, le abro un hueco de 1 metro cúbico, 1 metro cúbico, que ya es mucho, y no más. Y luego, ojo, tú puedes comprar el árbol en vivero, pues pequeñito, mediano o grande, depende del presupuesto. Hoy en día hay técnicas para, en herrerías, por ejemplo, ya se plantó un arbolado de tamaño grande en el muro, sobre todo de las 2 especies. Una se ha puesto ejemplares muy buenos, muy grandes, y eso adelanta. Pero sí que es cierto que se nos plantea esa duda y los vecinos decían, es que nos vamos a quedar sin sombra. Ya, te vas a quedar sin sombra 2 años, pero es que con lo que dejas, te vas a quedar sin sombra para tus hijos y tus nietos. De hecho, porque salvo que vayamos nosotros de uno en uno. De hecho, el resultado queda más que a la vista, ¿no? O sea, así como con herrerías se ha ganado en zona verde, en la Plaza del Padre Lasa se ha perdido. Pero porque ya se estaba perdiendo. De los años anteriores se estaban haciendo reducciones que al final con las obras, pues el resultado ha sido catastrófico, ¿no? O sea, se podía haber hecho... Que ahora, el año pasado, tuvimos que cambiar 7. Este año creo que son 5 o 6, no recuerdo exacto. O sea, que se va a hacer esa reposición, pero se va a hacer en el sitio en el que estaban, que a lo mejor lo podíamos haber movido, separado más, que están muy pretos. Pues no, ahora se ha quedado un poco donde está. En el césped sí, ahí hemos cambiado de sitio, se nos ha muerto uno, lo hemos puesto en un sitio que tenía más volumen para él, pero que hay que pensar un poco a largo plazo. A corto plazo, si solo pienso en la sombra de los 2 años que viene,
te tendré que dar la razón y decir, pues déjalos, pero mi mente es a más largo plazo. Pero si me dices a 2 años... El muro, 2 años. Sí, no sé que sí. Si os fijáis, Paseo Pamplona, los plataneros que teníamos antes, salvo los de la mediana, que son los grandes naturales, que eso sí que fue una pena, que no se pudieran quedar los otros 5 por tema de una línea más aquí o más allí de la mediana, y ahí se podía haber insistido más, pero los que se han cambiado, lo que teníamos antes eran unos plataneros en las últimas, que sí servían para poner los toldos de los feriantes, que los ataban muy bien, pero echaban un brotecito de 1,5 metros, 2 metros, y vamos y se lo quitábamos. Y ahora lo que tenemos, que todavía son pequeños, pues son árboles de porte muy grande. La idea es naturales, y que cuando estén por el 5.º piso, a alguien que esté en el servicio le llamen y digan, oye, que me quita la vista, pero que no le hagan caso, que lo dejen. A ver, que no estoy en contra, o sea, que me parece que entiendo lo de las instituciones. Estoy hablando en esa zona concreta porque pasaba todos los días y veía la obra. O sea, pero es importante, yo te entiendo, pero es importante también el conocer, el dar la información de los datos técnicos, que los datos técnicos precisamente en los ayuntamientos, no solo este ayuntamiento, es mayoría, no se tienen en cuenta, ¿no? O sea, al revés, se tendrían que tener en cuenta. O sea, es que los datos son escalofriantes. ¿Cuánto se les deja para el crecimiento de las raíces en Tudela? O sea, yo ese dato no lo sabía, y cuando me lo dijo Javier, o lo del presupuesto, ¿no? El presupuesto que se destina todos los años a maltratar, a podar salvajemente. O sea, a mí me parece mal que se quite un árbol, pero me parece mal que año tras año se le maltrate, ¿no? Sí, lo que pasa que yo veo que se incide mucho. Vamos a hablar y luego teniendo en cuenta y luego teniendo en cuenta los nuevos conceptos de jardinería. No todos, pero en un porcentaje deben tirar. Tienen riego por goteo, que normalmente en una reforestación no se pone. Esos hoy por hoy están bastante bien, hoy por hoy. ¿Alguien más quería intervenir desde el público? Con que agarre un 50% yo me conformaría, ¿eh? Sí, y ahí que no había, claro. Sí. Has hablado de los 200.000 euros que se destinan a reducción, pero también sería interesante pasar ese dato a la huella de carbono que dejan todas esas operaciones de mal mantenimiento, ¿no? Estamos hablando de una gestión sostenible, de una gestión de economía circular. Todas estas operaciones, como el tema del césped, que no es el tema que nos trata hoy, lo único que estamos haciendo es contaminar mientras se hace el servicio, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cuáles son las nuevas tendencias de gestión? Pues es que no, como no depende de nosotros, o sea, al final, por desgracia, la mayoría de estos árboles que llevamos haciendo podas de reducción, venimos haciéndolo, pero desde los años 80. O sea, es que hay cantidad de calles que se sigue haciendo desde entonces. O sea, no es que sea un problema que ha surgido últimamente, no. Si seguimos destinando a reducir copas 36 años, 38 años, y los que seguiremos, si no se establece un cambio, un plan estratégico que diga, oye, vamos a ver, a lo mejor de estos 200.000 euros todos los años, coger 40.000 y a ver si puedo cambiar 2 calles, y poco a poco ir solucionando ese problema. La otra solución, que para mí no es buena, es continuar con lo mismo. Pues seguimos gastando. El objetivo, hacer copas grandes. El dinero, a reducir copas. Me parece tan absurdo y contradictorio. Entonces, al final todo es un tema técnico. O sea, las decisiones las tienen que tomar los responsables de las administraciones públicas. Que se asesoren, que hagan caso a asesores, que hagan caso a la opinión pública, pues ya es un tema que poco puedo hacer.
intento, pero no. Sí. Pero lo que tú planteas es que hay que poner el árbol donde hay un espacio adecuado para que ese árbol se críe. Por supuesto. Va a haber muchas calles en las ciudades en las que no va a haber árboles. Pues seguramente No hay el espacio adecuado. en aceras de menos de 3 metros, en las que hay que situar un alcorque y además tiene que quedar un 80 de accesibilidad, pues no se deberían poner. Claro, pero eso también es una educación a la ciudadanía de que no se pueden poner árboles en todas las calles. Sería interesante explicárselo, que en todas las calles no cabe un árbol. O a lo mejor se puede reducir una plaza de aparcamiento, o se Pero puede poner unos arbustos, otras zonas verdes, no sé. Una ampliación de acera. Al final no es lo mismo una gran capital que tiene unas aceras de unos tamaños grandes que una ciudad pues como Tudela o que los municipios de la ribera, ¿no? Te tienes que adaptar un poco a lo que tienes, pero sí que es cierto que hay que pensar un poco, que lo que ponemos en una acera de 1,5 metros no tiene mucho sentido. Todos los años manda a la brigada, o sea, si pasáis por cualquiera de los pueblos de la Merindad, han podado mucho antes que nosotros, ¿no? Comentabas que hemos podado nosotros pronto, eso no es nada, porque como en muchos municipios de alrededor la limpieza también la lleva el ayuntamiento y dice, oye, quítame las hojas, me ahorro en la limpieza, y entonces a últimos de septiembre ya están todos los plataneros de percheros. Eso lo veréis en cantidad, y están en aceras de 1,5 metros, acernegundos, mucho ciruelo rojo, aligustres, en aceras pequeñitas, y se mantienen, y todos los años va la brigada municipal y contrata eventuales y podan, y se repite año tras año lo mismo. Ya no desde el punto de vista ornamental o paisajístico, que es muy subjetivo, desde el punto de vista de la infraestructura verde, es que ecosistémicamente esto no aporta nada. Un brotecito de un año y al año siguiente lo quito, con lo que ha comentado Diego, el coste de contaminación de la operación. Muy bien. Creo que se pueden cambiar cosas, pero claro, para cambiar tengo que arrancar. O sea, si dejo lo que hay, estoy obligado a repetir el mismo mantenimiento y el mismo coste y la misma gestión. Entonces yo lo que quería dar un poco aquí las pinceladas es de que puede haber otra gestión y que a lo mejor es más interesante si tenemos claro que el objetivo para los problemas del siglo XXI es buscar las copas grandes, sanas, grandes y con el mínimo coste además. O sea, intentar reducir coste y encima tengo algo que sí, que va a haber pajaritos y que me van a manchar el coche, que ya lo sé, y que además van a tener hojas y las tiran y también manchan. Pero es lo que debemos buscar para solucionar los problemas, vamos, si queremos aguantar mucho en este planeta entre todos. Pues nada, Javier, muchísimas gracias. Pido para Javier un fuerte aplauso. Gracias a vosotros. Os comento que para el 13 de diciembre vamos a tener una charla sobre decrecimiento, ¿vale? Decrecimiento. Ya estamos preparando el ciclo de cine de medio ambiente. Para enero no paramos. Así que gracias.